Bueno, aquí estamos, hermanos, dándoles la bienvenida, deseando ricas y poderosas bendiciones para todos y cada uno de ustedes y pidiéndole a Dios que nos ayude a entender su palabra. Esta tarde vamos a hablar, a definir un poquitico lo que hemos estado hablando, el Evangelio del Reino. Vamos a definir el reino de Dios, que es el reino de Cristo, que es el reino de los cielos, a tratar de entenderlo de una manera práctica para que no haya confusión en posteriores enseñanzas que usted pueda recibir y que vaya a ser desviado de la verdad. Es nuestro compromiso pues dejar las cosas claras hasta donde el Señor nos dé el entendimiento y vamos a estar trabajando en eso. Bueno, vamos a orar al Señor, a pedirle a Dios sabiduría, a pedirle a Dios entendimiento, a pedirle a Dios misericordia, a clamar. Y vamos a esta mañana, pues no pusimos delante del Señor uno por uno a todos los que están necesitados, pero igual seguimos orando. No podemos extendernos demasiado en la oración, pero aquí vamos a orar. Ya está mejor, ya superó el problema del coronavirus, pero vamos a seguir orando por Vianney Biafara, por Gabriela Patiño, Yolanda Álvarez, Nora Abello en Tucumán, Richard Durán, Lázaro Yáñez y Andrea Angulo. Necesitamos orar por estas personas y pedirle a Dios que también nos ayude a nosotros para que se manifieste ese carácter de misericordioso en nosotros y que podamos nosotros cumplir con todo lo que Él demanda de su iglesia. Oremos al Señor y nos encomendamos y le pedimos también sabiduría para aprender su palabra, que sea Él enseñándonos, que sea dando testimonio en nuestro corazón de todas las cosas que vamos a hablar. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo el Señor, te damos, Señor, toda la gloria, toda la honra, la alabanza, la adoración, Señor. Proclamamos tu grandeza, tu santidad, tu fidelidad, Señor. Queremos honrarte, queremos bendecirte. Estamos reunidos, Señor. Bendito Dios, en torno, Dios mío, Señor, a estas ondas, Señor. Bendito Dios de los cielos, de las redes, Dios mío, que nos comunican, nos transportan, Dios mío, llevan tu palabra, Señor. Y darte gracias, Señor. Darte gracias porque nos brindas esta bendita oportunidad, porque tú llenas nuestro corazón, porque tú alientas nuestra vida y porque tú sustentas nuestra suerte, Padre. Danos entendimiento, danos gracia, Dios mío, Señor, y danos, Dios mío, también ese carácter de fe, de amor, de entrega a ti, Señor, que podamos entender que somos un cuerpo y todos miembros los unos de los otros, donde quiera que estén nuestros hermanos, los bendecimos. Donde quiera que estén, Señor, bendito, oramos por ellos, Señor, por sus necesidades. Oramos, Dios mío, también, Señor, juntamente con este grupo de hermanos, Señor, que nombramos a Vianney Biafara, Señor, a Gabriela Patiño, a Yolanda Álvarez, a Nora Bello y su hijo Martín, a Richard Durán, Lázaro Yáñez, Señor, Andrea Angulo, Señor, y todos, Señor, juntamente con la familia Hernández, Señor, te pedimos por ellos tu bendición, Señor, que ellos puedan acercarse a ti confiadamente, que puedan recibir de ti las peticiones que pongan delante de tu presencia, Señor. Nos unimos a ellos, Señor, en sus necesidades. Nos unimos, Dios mío, Señor, en su dolor. Nos unimos, Dios mío, bendito Dios de los cielos, en oración para pedir la restauración de sus vidas, de sus familias, Dios mío, de sus seres queridos, Señor. Tráigase una bendición especial sobre cada uno de ellos. También oramos, Señor, por los que nos bendicen. Oramos, Dios mío, por los que hacen posible, Señor, bendito Dios, que podamos continuar, bendito Dios de los cielos, esta obra que tú nos has encomendado, Padre, y pedirte, Dios mío, día a día, Dios de los cielos, que crezca nuestra fe y que podamos alcanzar esas metas y esos propósitos, Dios mío, que tú, Señor, has definido para nosotros, que los has puesto en nuestro corazón y que nos haces perseverar en ello. Danos las fuerzas, el vigor, la sabiduría, el entendimiento, Dios mío, para ir adelante, Señor, para buscarte cada día con intensidad, para buscarte, Dios mío, con sabiduría y para ser, Señor, consciente, Dios mío, de la necesidad que tenemos de, Señor, de aprender tu palabra. Yo bendigo cada uno de mis hermanos, bendigo cada familia, Señor, aquí representada en cada uno de estos hermanos, Señor, donde quiera que estén, Señor, y decirle, Dios mío, Señor, que solamente tú tienes el control de todas las cosas, que no importa, Señor,
que aparentemente las cosas funcionen mal, Señor, que no importa, que no andamos por vista, sino por fe, y que tenemos una convicción profunda en nuestro corazón de que tú eres real y verdadero, Señor. Bendito Dios, gracias por los milagros, gracias por las señales, gracias por los prodigios, gracias por las respuestas, por los testimonios, gracias, Dios mío, porque tú estás obrando, Señor, conforme a tu palabra, Señor. La oración, Señor, es necesaria, la oración eficaz del justo puede mucho. Ayúdanos, Señor, a orar eficazmente conforme a tu mandamiento, conforme a tu palabra, conforme, Dios mío, a lo que tú, Señor, quieres hacer en medio de tu pueblo, Padre. En el nombre de Jesús, yo te suplico, abra los cielos y derrames una unción de entendimiento, de sabiduría, de gracia, de poder, Señor, de entrega, de sumisión, Señor, y que podamos, Dios mío, perseverar cada día en lo que hemos aprendido, Rey, en el nombre glorioso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Te damos toda la gloria y toda la honra, toda la alabanza, y te damos, Señor, toda la adoración, Señor. Bendito Padre Celestial, aquí estamos. Obra poderosamente, úsanos para la gloria tuya, y que todo el honor y toda la gloria cada día sean dadas a ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, mis hermanos, ¿qué predicó el Señor? ¿Qué dijo el Señor a sus discípulos que tenían que predicar? Él los envió y les dio instrucciones y los mandó a predicar el Evangelio del Reino. El Señor mismo vino predicando el Evangelio del Reino. Ya hemos visto eso. Juan el Bautista anunció el Evangelio del Reino. Los apóstoles anunciaron el Evangelio del Reino. Los evangelistas, escritores allí de la palabra, anunciaron el reino el reino de Dios. Y cada uno de nosotros hablamos de la oración, que la oración es parte vital del reino, porque en ella el Señor nos enseña a los que somos seguidores de Él a orar, y nos dice que nosotros debemos pedir que venga el reino, o sea que el reino debe venir a nosotros, venir acá abajo a la tierra. Eso es lo que yo entiendo, y que no nos dejes caer en la tentación. Anoche hablamos bastante de la tentación. Creo que ya pues no está todo dicho, pero creo que hasta ahí es suficiente y quedó entendible. Y que no nos dejes caer en la tentación y nos libres del maligno. Dicho palabras más, palabras menos, parafraseándolo, es: no nos dejes caer en manos de espíritus malignos. Eso es lo que quiere decir. Bueno, entonces nosotros estamos viendo que el Señor, después de la oración, le declara que el propósito del reino es hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que más o menos nosotros entendimos, y llegamos a un punto, ¿no? Llegamos a un punto que vamos a decir, vamos a ir al versículo Mateo, Mateo capítulo, a ver qué será, capítulo 7, versículo 21. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El reino de los cielos, dice, no se llega al reino, no se entra en el reino únicamente por hacerse cristiano, hacerse una afiliación religiosa, o por balbucear palabras, terminología y muchas cosas, costumbres, tradiciones cristianas, evangélicas, que saludos formales, pseudo espirituales, diría yo, sino por hacer la voluntad del Padre. El Padre está en los cielos. Hay que hacer la voluntad del que está en los cielos para poder llegar a entrar allá donde el que está en los cielos está gobernando. Bueno, Mateo 6:33 nos da algunas pautas, hermano, perdón, y nos dice que debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas no serán añadidas. Entonces se está hablando también de que el reino va a venir, porque el reino es el que nos da todas las cosas. Como ciudadanos del reino, nosotros tenemos derecho a todas las cosas del reino, y su reino no es de este mundo.
De tal manera, hermanos, que vamos a, primero que todo, antes de seguir adelante, yo quiero definir, que podamos definir, vamos a leer una buena cantidad de versículos. Es necesario para poder seguir adelante, que haya claridad, porque que haya claridad en esto. Porque hay algunas cosas que no están muy claras, ¿no? Vamos a ver. La pregunta es, ¿son diferentes el reino de Dios y el reino de los cielos? Sí y no. No y sí. Son dos esferas completamente diferentes, pero son uno mismo. Es un mismo, como Dios es el mismo y como digamos Dios es uno, pero le está hablando no de que sea unitario, no le está hablando de unitarismo, está hablando de que Dios es el único Dios verdadero. Y asimismo el reino es un solo reino, es el reino de Dios y su justicia. Es el reino de los cielos, pero es el mismo reino de Dios, aunque tiene connotaciones diferentes que vamos a leer los versículos para poder entender. Por ejemplo, algunos creen que son diferentes y sacan argumentos y sacan pues, como le dijera, no argumentos, sino que ponen versículos para, para poder demostrar estas verdades. Pero, no logran convencer mucho con esos argumentos. La frase reino de Dios, escuche bien, ocurre 68 veces en la Biblia. Está escrita en 10 diferentes libros del Nuevo Testamento. Se habla como el reino de Dios. Y el reino de los cielos se escribe, ocurre o se escribe nomás 32 veces. Es decir, un poco más del doble de veces se dice reino de Dios que reino de los cielos. Vamos a tratar de entender. Número 1. Los evangelios son sinópticos. Los evangelios sinópticos quiere decir que no son diferentes, son el mismo evangelio presentado de diferentes formas. Dicen lo mismo, pero tienen diferentes revelaciones, tienen diferentes propósitos. ¿Por qué no son 4 evangelios? Es un solo evangelio. Es un error decir los 4 evangelios. Pues coloquialmente lo decimos, pero estamos equivocados. Es un solo evangelio. Son 3 evangelios sinópticos y un evangelio profético. El evangelio de Juan sí es completamente profético, o sea, es dado más al futuro, a lo que viene, a lo que ha de ser, al tiempo del fin. También habla mucho de eso. Bueno, ¿qué le digo yo? Los 4 evangelios, 4 formas, presentaciones del evangelio. Cuando hemos estudiado acerca del tabernáculo, hemos visto los colores de las cortinas, los colores de los vestidos de los sacerdotes, el efod, todo esto. Y entonces ahí hay revelación, ¿no? En la puerta del tabernáculo tenía unos colores. Entonces estamos diciendo que el primer color venía un color que era... Bueno, dejemos los colores quietos para no entorpecernos aquí, porque de pronto se entretienen con los colores, o sea, que es grana, azul, púrpura, carmesí y lino. Entonces, ya lo dije, pero bueno. Entonces el Evangelio de Mateo, vamos a leer en el Evangelio de Mateo capítulo 1 y vamos a darnos cuenta qué propósito tiene el Evangelio de Mateo. Esto es importante que usted, hermano, lo recuerde. Ya usted lo ha aprendido, pero hay otros hermanos que recién se unen con nosotros a la enseñanza. Tenga paciencia. Para mí no me es gravoso recordarle las mismas cosas que para ustedes son más seguras si se las recuerdo. Dice aquí en Mateo, escuche bien, Mateo, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Entonces allí miramos el propósito del Evangelio, versículo 1, capítulo 1, versículo 1. ¿Por qué? Porque ese Evangelio fue escrito única y exclusivamente para demostrarle a los judíos, fue escrito principalmente para los judíos, para que ellos entendieran que Jesucristo es el Mesías prometido por Dios, que venía de la descendencia de David, que era hijo también de Abraham, por la fe, de la promesa, que o sea que es del pueblo de Israel, etcétera. Entonces, por ejemplo, a uno de gentil, un gentil, digamos un griego de esa época,
¿Qué le interesaba saber si tenía genealogía israelita o no? Le interesaba era que el Señor era Dios y que lo había redimido y toda esa cuestión, pero este evangelio va con ese enfoque. Ahora, ¿por qué dice reino de los cielos? Este Mateo, excepto unos versos que vamos a ver aquí, siempre habla del reino de los cielos. Vamos a hacer unas comparaciones, vamos a ver unos versos, pero déjeme yo le explico esto primero. Entonces, ese hijo de David es el color rojo de las cortinas del tabernáculo, que es el de la realeza. Bueno, luego viene el evangelio de Marcos, que es el que está prefigurado con el color carmesí, que es el color de es el del sufrimiento, el del dolor, el de todo eso. Y Marcos comienza el evangelio precisamente hablando de estas cosas. Marcos presenta al Señor, siervo. Principio del evangelio de Jesucristo, hijo de Dios. Aquí los que menos creían que era hijo de Dios era el pueblo judío. ¿Por qué? Por lo uno, Mateo no dice el evangelio de Dios porque los judíos no nombraban, no pronunciaban el reino de Dios. Para ellos tenían mucho respeto, mucha reverencia a las tradiciones y toda esta cuestión. Entonces para ellos no era correcto hablar. Entonces para poder Mateo llegarles, les habla del reino de los cielos. Aquí dice, este dado a los gentiles. Y dice, principio del evangelio de Jesucristo, hijo de Dios, como está escrito en Isaías, profeta. He aquí que envió mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Y entonces empieza a relatar allí y empieza a relatar el bautismo del Señor, o sea, el principio de su ministerio. ¿Qué necesita el Señor para poder cumplir las funciones que Dios le ha dado como profeta, sacerdote y rey? Bautizarse. Después viene hablando de la tentación, y cuando llega aquí, entonces dice que Jesús empieza su ministerio, y en el versículo 14, en 14 versículos ya de una vez me lanza al ministerio de Jesucristo, mientras que el de Mateo no. El de Mateo es diferente. El de Mateo empieza diciéndome de la genealogía del Señor. Está diciendo, este Señor que ustedes crucificaron es desde entre sus hermanos. Esta era la promesa del Padre. Esta era la simiente prometida a Abraham, que vino por conducto de David, como dicen las Escrituras, etcétera. Eso le interesaba a los judíos, a los no judíos, o sea, a los griegos o los gentiles. No. Entonces, aquí este evangelio muestra a Cristo como siervo, porque usted empieza a ver, y a toda hora que usted mira el evangelio de Marcos, empieza el Señor echando fuera demonios, sanando los enfermos, curando los ciegos, y siempre trabajando, predicando y sanando los enfermos. Cuando usted y yo venimos entonces al evangelio de Lucas, entonces Lucas es figura del color blanco, que es la santidad. Recuerden que eran 4 colores en el templo, ¿no? El púrpura, el carmesí, el lino fino, que es el blanco, y el blanco corresponde al evangelio de Lucas, que presenta a Cristo como el Hijo del Hombre. Aquí siempre Lucas se refiere a él como el Hijo del Hombre, y lo muestra como una garantía de la santidad de Dios, como exponente de la santidad de Dios. Mire, describe este evangelio, va con un propósito, va a un gentil, que llama así, dedicatoria a Teófilo. Dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros son los judíos, han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, como sus apóstoles que estuvieron con él, él lo enseñaron. Dice, me ha parecido también, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Entonces este hombre era un gentil. Este evangelio va dirigido a los gentiles. Entonces aquí es el propósito del evangelio diferente. Aquí también no se dice reino de los cielos, sino reino de Dios. Nosotros los gentiles
como en Marcos, no tenemos problema del nombre, ¿no? El nombre, por ejemplo, usted ve a un judío mesiánico, es que Yeshua, Machía, bueno, que Adonai, que, bueno, todos los nombres, el Espíritu Santo también pone el nombre hebreo, a los ministros le ponen nombre hebreo. Usted lee una Biblia como la Kadosh israelita y tiene toda esa terminología israelita. Aquí no tiene problema. Cuando llegamos a Juan, entonces ese es un evangelio profético y Juan nos revela a Cristo como el Hijo de Dios. El color que representa esa parte del tabernáculo que está revelando los 4 evangelios corresponde al color azul, que el azul quiere decir venido del cielo. Por eso empieza Juan diciendo, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. ¿Y cómo empieza? En el principio el verbo, y el verbo era Dios, que era con Dios, y entonces este vino, y entonces allí, entonces venido del cielo. Entonces Juan va a demostrar el Hijo de Dios, va a demostrar que Jesucristo es el Hijo de Dios y que estaba con el Padre y vino y se lo manifestó para darnos la salvación. Amén. Ninguno de estos 3 evangelios primeros que leímos nos dice, por ejemplo, ese no tiene paralelo, no dice ninguno de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo, no dice así. Cada uno tiene una narrativa con un propósito. Esto no fue propósito de ellos fueron inspirados, o sea, guiados por el Espíritu Santo. Bueno, entonces Mateo se basa en el uso exclusivo que hace Mateo en su exposición. Siempre nombra el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque Mateo no se atreve a colocar el reino de Dios. ¿Por qué? Porque no debe escribir el nombre de Dios en un mensaje que va dirigido al pueblo judío, que de plano lo va a rechazar. Si se escribe el reino de Dios, el reino de los cielos, de los cielos, ellos se van a interesar un poco. Vamos a mirar algunos versos. Vamos a mirar, por ejemplo, vamos a mirar aquí Mateo 19, 23 y 24. Vamos a mirar aquí algo que es muy importante que usted conozca, hermano, para que usted tenga claridad en las Escrituras. A algunos les parecerá que esto no es interesante. Esto es más interesante de lo que usted cree, porque así le despeja dudas, a usted lo confronta con la Escritura, usted no sabe qué responder, lo ponen a tambalear, lo ponen a dudar, y al final pues no puede dar respuesta a lo que Mateo 19 dijimos, a lo que pues Dios quiere trasladarnos. Vamos a ver a Mateo 19, versos 23 y 24, y usted va a encontrar que el Señor dice así, de esta siguiente forma. Entonces, dice Mateo, entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. El verso siguiente dice así, otra vez os digo. ¿Qué le va a decir otra vez? Lo mismo que ya les dijo, que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Al fin, ¿en dónde va a entrar? ¿En el reino de los cielos o en el reino de Dios? Se lo repito, si toma estas notas, yo quiero que usted haga una buena, que copie las citas bíblicas para que usted las estudie, se deleite aprendiendo esto, hermano. Esto le da firmeza, le da seguridad, usted mira las cosas como las tiene que correctamente, dice. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos, refiriéndose al joven rico, ¿no? Y en el verso siguiente dice, otra vez os digo, es un mismo tema, que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Entonces yo creo yo que con esta narrativa que el Señor Jesucristo hizo, me está diciendo que el reino de Dios y el reino de los cielos es lo mismo, que es un solo reino. Listo, que no son dos reinos, es un solo reino, y ahora vamos a hablar más de eso. Bueno, entonces mire que está interesante. Entonces, vamos a comparar versos. Listo para que tome nota. Y listo para que voltee la Biblia. Si no, tome las notas, los versículos, yo digo cuál con cuál. Y entonces usted después, y me escucha, y más bien después usted los confronta. Vamos a comparar Mateo 11, capítulo 11, versículos 11 y 12, con Lucas, capítulo 7, versículo 28.
Observe. Mateo 11, del 11 al 12 dice, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él, lo dice Mateo. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Al fin, ¿qué es? ¿Reino de Dios o reino de los cielos? Bueno, ahora miremos qué dice Lucas. Digo que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios mayor es mayor que él. Pues observe cómo lo dice Mateo. Pero el más pequeño en el reino de los cielos mayores que él. Pero Lucas dice, el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Por eso es que la gente se pega de estas pequeñas cosas que tienen una explicación valedera, para decir que la Biblia contiene errores, que esto lo escribieron los hombres, que dice otra cosa. Por ahí oí hasta un tipo que me da esta rabia mirarlo, hermano, diciendo que el apóstol Pablo era un falso apóstol. Imagínense. Y con unos argumentos que no conozca la palabra lo deja tambaleando. Bueno, vamos a mirar ahora, comparar Mateo capítulo 13, 11 con Marcos 4, 11. Mateo 13, 11, vamos. Él respondió y le dijo, porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado. Está hablando de la parábola del sembrador. Marcos capítulo 4, versículo 11, dice, a vosotros os he dado saber el misterio del reino de los cielos, mas a los que están fuera por parábolas, todas las cosas. Entonces, Mateo y Marcos aquí utilizan reino de los cielos. Ahora, comparemos ahora Lucas capítulo 8, versículo 10 con Mateo 13, 24 y con Marcos 4, 26. Miremoslo. Lucas 8, 10. Él les dijo, a vosotros os he dado a conocer los misterios del reino de Dios. Lucas, ya dije, reino de Dios. Pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Mateo 13, 24. Le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante. ¿A qué está hablando? La parábola del sembrador. Lucas le llama reino de Dios y Mateo le llama reino de los cielos. Ahora, Marcos capítulo 4, 26, refiriéndose a lo mismo, decía además, así es el reino de Dios como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Entonces tenemos que Mateo siempre está diciendo reino de Dios. Marcos y Lucas siempre están diciendo reino de los cielos. Bueno, son bastantes versículos, pero no importa, no estamos perdiendo el tiempo. Yo creo que es bueno leer la Biblia. Y esto es bueno porque uno, entre más lee la Biblia, más entiende. Vamos a leer, a comparar Mateo 13, 31 con Marcos 4, 30 y Lucas 13, 18. Los tres evangelistas. Empecemos con Mateo 13, 31. Otra parábola le refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Está hablando de la parábola del grano de mostaza. Marcos lo refiere así en el 4, 30 y 31. Decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? Dice Marcos. Mateo dice el reino de los cielos y Marcos dice el reino de Dios. ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en tierra. ¿De qué está hablando? De la grano de mostaza. El uno dice reino de los cielos, Mateo, y Marcos dice reino de Dios. Ahora miremos cómo lo dice Lucas. Y dijo 13, 18 y 19, y dijo, ¿a qué es semejante el reino de Dios? ¿Y con qué lo compararé? Es semejante a un grano de mostaza, etcétera. Bueno, vamos a comparar Mateo 13, 33 con Lucas 13, 20. Mire, yo me gasté un buen tiempo buscando todos estos versículos para poder enseñar, no menosprecie, ni piensa que no es interesante. Sí es interesante aclarar nuestras ideas. Por eso hay tantas herejías.
el uno que, ya el uno que es trinitario, el otro que unitario y el otro que no, que ni trinitario ni unitario, que son dos. Dios mío, esta gente sí. Miremos pues, Mateo 13:33, otra parábola les dijo, el reino de los cielos, dice Mateo, es semejante a la levadura de una mujer, y escondió entre medidas la parábola de la levadura. Lucas 13:20 y 21 dice, y volvió a decir, ¿a qué comparar el reino de Dios? No es de los cielos, sino de Dios, dice Lucas. Es semejante a la levadura que una mujer tomó. Parábola de la levadura. Pues así abreviado para ir a avanzar. Ahora, miremos nosotros cómo relata la Biblia Mateo 18:3 con Marcos 10:14 y Lucas 18:16. Mateo 18:3, y dijo, de cierto os digo, que si no volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Qué hay que hacer para entrar en el reino de los cielos? Dice Mateo, hacerse como niños. ¿Qué dice Marcos? Viéndolo Jesús se indignó y le dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. ¿Quiénes van a entrar en el reino de los cielos y de quién es el reino de los cielos? De los niños. Y el reino de Dios también. ¿Son dos reinos? ¿O está refiriéndose a lo mismo? Bueno, Lucas 18:16, mas Jesús llamándolos dijo, dejad venir los niños a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Mateo siempre dice reino de los cielos, y ya le expliqué por qué. O esa es una de las posibilidades, ¿no?, que dicen los estudiosos de la palabra. Pues yo también soy estudioso, pero hay unos que son más estudiosos, tienen más conocimiento. Bueno, Mateo 22:2, vamos a compararlo con Lucas 13:29. 22:2, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de boda a su hijo. Ahora Lucas, allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham y a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios. Y vosotros seréis excluidos, porque vendrán de oriente y de occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros? ¿Son dos reinos? No, es un reino. Entonces ahora miremos cómo Pablo nos habla del reino de Dios y del reino de los cielos. En Efesios capítulo 5, vamos a buscarlo en la Biblia aquí. Efesios capítulo 5. A ver. Dice el versículo 4, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni tronanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Entonces es un reino para los dos. Aquí dice en el reino, no dice los reinos de Cristo y de Dios. Bueno, y luego en el versículo 6 dice, nadie os engañe con palabras vanas. Bueno, entonces aquí nosotros tenemos una gran cantidad de cosas que tenemos que ir mirando. Cada uno usó la palabra reino. Mateo usó la palabra reino de los cielos. Algunas veces usó reino de Dios, como cuando dice, va a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, lo demás será añadido. ¿Por qué se ve Mateo impulsado en ese momento a romper esa norma de decir reino de los cielos y coloca reino de Dios? Porque yo creo que ya a esa altura del partido, ya la persona ha leído la palabra y entiende que el gobierno de Dios, que es lo que vamos a tratar de explicar, que son los reinos, que es el reino de Dios, el reino de los cielos, ¿no? Algunos lo separan para estudiarlo, yo le dije, y está bien, un reino, Basileia, esa es la palabra, que está hablando de un gobierno, de una autoridad, de un poder, de un dominio, y está hablando de un escenario y de un ambiente donde se desarrolla un escenario, como le dijera, como una plataforma donde está afianzado, donde se desarrolla todo, algunas características especiales de desarrollo. Vamos a leerlo aquí, por aquí lo tengo yo, aquí.
Es propiamente realeza, la palabra basileia, la palabra 935 del griego, es reinar, es gobernar, es el campo o el ámbito donde se desarrolla y donde tiene asiento ese reino. Y entonces tenemos aquí, el Señor dijo, mi reino no es de este mundo. Cuando dice de este mundo, no está diciendo de esta tierra. Vamos a mirar algunas cosas de esto. Cuando el Señor dice, por ejemplo, el reino de Dios y su justicia, está hablando de la santidad, está hablando del carácter del reino, de la justicia del reino. Vamos a tratar de entenderlo. Por ejemplo, de Jehová la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Así lo dice el salmista. Ahora dice Juan, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Entonces ahí la palabra mundo no es lo mismo. La palabra tierra no es la misma palabra. Son palabras diferentes que traducen conceptos diferentes. Entonces cuando usted dice, por ejemplo, no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Dónde están ellos? Están arriba. Desde allá hacen presión y gobiernan las tinieblas que ellos, mediante un sistema, establecieron aquí. El engaño, la mentira, el orgullo, la delincuencia, todo lo que el diablo promocionó cuando le quitó la autoridad al hombre y lo sujetó con temor a la muerte. Entonces ha hecho que aquí esta palabra mundo, de tal manera amó Dios al mundo. Dios ama al mundo en el sentido que a nosotros nos dice, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo, pero Él sí amó al mundo. Él habla del mundo, su mundo, a lo suyo vino, a su mundo vino, a su creación vino, a su pueblo vino, a lo suyo vino. A lo suyo vino, ¿a qué? A su mundo. Y los suyos, los que estaban en el mundo, que eran de Él, no le recibieron. Entonces, Dios es santo, pero Dios perdona al pecador. Dios no se comunica con el pecado. ¿Qué hace Dios para poder tener que el hombre tenga comunión con Él? Lo primero que hace es quitarle el pecado. Entonces ya ahí usted está viendo lo que es el reino de Dios y el reino de los cielos. Por ejemplo, vamos a leer la Biblia. Vamos a ir al libro de Daniel. Yo quiero que usted sea consciente de esto, porque de esto hay muchas cosas que, por ejemplo, hay una doctrina que dice el reino ahora. Entonces, ¿qué es esa doctrina? ¿En qué tiene sus bases? ¿Y en qué tiene sus errores? En que dice que ahora tenemos nosotros que establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Que Dios quiere establecer su reino aquí a través de los apóstoles y profetas. La reforma apostólica es la revelación de todas estas cosas. Que esto hay que reformarlo. No, el Señor dijo que es necesario que el cielo retenga a Jesucristo hasta la restauración de todas las cosas. El que va a restaurar todas las cosas es Él, no nosotros. Nosotros somos siervos, somos cosas que Dios quiere usar, aunque cada uno recibirá su recompensa, dice la Biblia. Ahora miremos Daniel, dice aquí, a ver, Nabucodonosor se llenó de orgullo. A ver. Mire por ejemplo aquí está. Nabucodonosor tiene un sueño, ¿no? Y entonces se sueña que es un árbol frondoso y que las aves de los cielos vienen a morar en él, y el árbol crecía. Está hablando de un árbol, lo representa la Biblia como un hombre, a Nabucodonosor. Y se hacía fuerte y su copa llegaba hasta el cielo y se alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. O sea, la grandeza del imperio babilónico en cabeza de
de Nabucodonosor. Y entonces dice: y vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama, que he aquí un vigilante y santo descendía del cielo. Un vigilante y santo. Entonces en el cielo hay vigilantes santos. Muy buenas tardes. Ay, Señor, se metió esto aquí. Perdón. Bendiciones para todos los que se encuentran conectados. Perdón que se metió aquí la aplicación sello. Y todos quedan cordialmente invitados dentro de 18 minutos a la... Ya. Toca bajar aquí, como será que vamos a bajar este volumen aquí. Bueno, entonces estamos aquí en que él tiene visiones de su cabeza. Vea pues. Hay un tema Ya. Cállese, silencio, señor, aquí estamos nosotros. Bueno. Estamos conectados con sello también, entonces cuando se termina la programación de nosotros sigue la de ellos. Bueno, entonces tiene visiones y dice: y entonces vi en visiones de mi cabeza y bajaba un vigilante del cielo y clamaba grandemente y decía: derribad el árbol y cortad sus ramas, quitar el follaje y dispersar su fruto, y vayan a las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Y más la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce como la hierba del campo. Se ha mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre se ha cambiado y les ha dado un corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo, póngale cuidado a este verso 17 del capítulo 4, para que conozcan, los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien quiere lo da, y que constituye sobre él al más bajo de los hombres. Entonces, el Dios gobierna sobre todos los reyes, es el Rey de reyes y Señor de los señores. Aquí hay unos reinos. Entonces Dios quiso establecer a Israel como su reino. Israel no le recibió, ya sabemos eso, es fácil de explicar. Esto es muy más allá, hay que explicarlo, pues vamos a hacerlo, pero no ahora. Únicamente le estoy dando entrada a lo que yo quiero que veamos, lo que son los gobiernos y los reinos. Entonces aquí viene. Y entonces dice: para que sepas, luego viene Daniel y le da la interpretación del sueño. Y le dice: para que sepas, a ver dónde está. Aquí está, verso 25. Le está dando la interpretación del sueño. Y le dice: que te echarán entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que lo da a quien quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme, luego de que reconozcas que el cielo gobierna. Escuche bien, el Altísimo es Dios y el cielo gobierna. El reino es de Dios, pero el cielo gobierna sobre la tierra. O sea, la esfera donde se mueve Dios, la autoridad de Dios. Por eso el Señor dice: que venga tu reino, para hacer tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Cuando nosotros estamos en el reino de Dios, tenemos que estar bajo la autoridad del Señor. Por eso dice: no todo el que me dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Ahora, entienda esto. ¿Qué vino a predicar el Señor? Volvamos al texto. Creo que en Mateo capítulo 4, verso 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces el Señor viene ¿de dónde? Viene del cielo. Él viene a traer aquí un ambiente, una esfera, la esfera donde Dios va a moverse, donde va a gobernar,
la esfera que viene, que preparó, el ambiente espiritual que preparó Juan el Bautista cuando trajo el pueblo al arrepentimiento, que confesaran su pecado, es el primer paso. Luego viene el Señor Jesucristo y demuestra el reino de Dios en la tierra y empieza a hacer señales y prodigios y milagros. Empieza a hacer que de una forma sobrenatural el poder de Dios en la esfera de lo imposible para el hombre empieza a verse aquí como una cosa posible que únicamente la puede hacer Él y aquel a quien Él ordene. Por eso el Señor se disgustó bastante cuando a los discípulos les falló la fe y no podían hacer las señales porque no estaban demostrando el reino. Él vino a demostrar el reino y les dijo: si yo por el dedo de Dios echo fuera a los demonios, quiere decir que el reino de los cielos está entre vosotros. Podemos decir, el reino de Dios está entre vosotros. O sea, el gobierno, el poder, la autoridad de Dios, ese ambiente espiritual que hace todas las cosas posibles desde la eternidad, descendió aquí. Yo soy el rey. Donde está el reino tiene que haber un rey. En este momento es mi padre. Yo no puedo reinar aquí. Por eso cuando a él lo fueron a hacer rey, él se les escabulló, se les escapó. ¿Por qué? Porque su reino no es en el orden del hombre, en el orden del mundo. Su reino es eterno. Su reino es eterno. Entonces, aquí cuando estamos hablando de tener mucha precaución y muchas cosas con el reino ahora, así llamando famosa reforma apostólica y profética y apostólica, y la unción profética, la unción apostólica, y no tantas que dicen, eso es que todos tenemos que ser ricos. Si yo le he mostrado esta cantidad de cosas, pero yo no estoy aquí para mostrarle cosas, sino para predicarle la palabra. Entonces, que todos tenemos que ser ricos, que tenemos que tener todas las estaciones de radio, todas las estaciones de televisión. Amén. Dios bendice. Y si dentro del propósito de Dios y la fidelidad de Dios y lo que Dios da, Él otorga a un hombre o a una comunidad el privilegio hermoso de poderle servir en estos medios de comunicación. Bueno, Él está haciendo su obra y nosotros tenemos que sujetarnos a la palabra. Estaremos nosotros haciendo la obra de Dios, o Él haciendo la obra a través nuestra, y su reino, su poder, su gracia, su misericordia y la obra que hizo a través de Cristo se estaría manifestando en nosotros para la salvación de los hombres, pero no para enriquecer a los hombres. Si para salvar los hombres tiene que enriquecer a alguien, pues Dios lo va a hacer, es lógico. Si para llevar el evangelio a África, llevar un ejército de misioneros, y que pues eso tiene un costo, tiene algunas cosas que entender. Dios tiene que levantar una misión, una iglesia, y darle todas las riquezas habidas y por haber. Dios se las da para que ellos se enfoquen en el propósito de Dios. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer como creyentes? Escúchelo bien, escúchelo bien. Dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. La palabra justicia es rectitud, es ser justo, es ser santo, es ser obediente. Traduce, ya estudiamos esa palabra, traduce una cantidad de virtudes que vienen de parte de Dios por causa del perdón del pecado, por causa del sacrificio de Cristo. Se manifiesta en nosotros con esas virtudes por las cuales nosotros amamos a Dios, servimos a Dios, hacemos a un lado todo, como Pablo dijo, todo lo que para mí representa alguna ganancia, lo he dejado como pérdida, lo estimo como estiércol, dice una versión. Dice, para cumplir con el propósito de Dios. Por eso los que somos perfectos, sigamos adelante, digamos una misma regla, vamos en un mismo propósito, en una misma meta. Entonces, mi hermano, esa doctrina del reino ahora implica que el creyente no busca a Dios y su justicia, está buscando el dinero. Y entonces la Biblia dice que muchos han pervertido el evangelio y han convertido en libertinaje la gracia de Dios. Entonces, por causa del dinero, entonces tienen que hacer eventos
que no tienen nada de bíblicos, tienen que presentar un evangelio diferente, no que haya otros, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Jesucristo pensando que el evangelio de Cristo es solamente dinero. Yo veía por ahí una famosa profeta, famosa entre comillas, que decía, me dio risa, a mí me dio risa, porque esta pobre mujer sí necesita administración, necesita que Dios le arregle esos cables, le mande un ángel que sea electricista y le acomode esos cables. Y decía, y yo me regalaron un anillo y me regalaron unas joyas y no sé qué, y le regalaron pues joyas finísimas y carísimas. Y llego yo al hotel y voy a ponérmelas y yo vacié la maleta y no las encontré, y no las encontré, y no las encontré. Y entonces, ¿qué pasó? Yo expectante. Es cómico hasta de pronto, no sé, no me atrevo a ponerlo. Bueno, y entonces dice, pero ¿sabe qué? Yo le dije a los ángeles, dijo, ángeles, vengan para acá que ustedes son siervos míos, porque ustedes, Dios les ha puesto como siervos míos. Háganme el favor y van y buscan las joyas y me las traen, que me falte ninguna, es una orden, te la quiero tempranito aquí. Y al otro día, cuando yo vine a abrir la maleta, ahí estaban todas las joyas sin faltar ninguna. Y dije, esta parece que no estuviera en el reino de Dios, sino en el reino de ella. Tiene los ángeles, son súbditos. La Biblia no dice así. Hebreos 1:14 dice, no son los ángeles, no son servidores de Dios. Es el Salmo 103, versículo 20, dice que ellos son poderosos para ejecutar la palabra de Dios, de modo que usted clama a Dios. Entonces el Señor le dijo a Pilatos, dijo, ¿no sabes que yo podría llamar a orar a mi Padre? Y él enviaría 12 legiones de ángeles. ¿Qué dijo el Señor? Yo puedo mandar que vengan 12 legiones de ángeles. No, yo puedo orar a mi Padre para que Él los mande. Ni el Señor Jesucristo se tomó ese atrevimiento a darle órdenes a los ángeles. Entonces, es una gran confusión. Y entonces dijo, no, esas joyas me valen porque no me da la gana perderlas. No me da la gana y ustedes se van a buscarlas. Y yo veía, pues, tremendo, ¿no? Si eso es con los ángeles de Dios, ¿cómo será con un sirviente que le pague salario? Dios mío, ayúdame. Entonces, todas esas cosas, entonces ahora los creyentes tienen que ser ricos, tienen que ser millonarios, eso no tiene presentación. El reino ahora no. El reino ahora no. Le voy a hablar en el mismo libro de Daniel, aunque esto yo le dije que lo vamos a estudiar las 70 semanas de Daniel para que conozcamos por qué el tiempo se ha acercado. En el capítulo 2 de Daniel, dice en el capítulo 1, Nabucodonosor tiene un... en el capítulo 2 tiene un sueño y Nabucodonosor llama a Daniel porque nadie le pudo interpretar el sueño. Entonces Daniel le da respuesta. Y entonces dice que cada uno representa un reino, son la cabeza, el pecho, el vientre, las piernas, cada uno de oro, plata, bronce, hierro. Y no entro en detalle con esto ahora, pero dice, como viste, dice que los dedos eran mezclados entre barro y hierro, y entonces él explica la visión, usted lo puede leer, es fácil de entenderlo. Y dice, y así como viste, versículo 43 del capítulo 2 de Daniel, el hierro mezclado con el barro se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, de los 4 reyes, o sea, del imperio babilónico, luego el medo-persa, luego el imperio griego y luego el imperio romano, que está vigente todavía a través de la Iglesia Católica, la Católica Romana. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte, el monte es el reino, un monte es un reino, un poder,
del monte fue cortada una piedra, no con mano. Esa piedra es Cristo, la roca, no con mano. Él no lo mataron, él entregó su espíritu, la cual desmenuzó el hierro y el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, o sea, en este tiempo futuro. Y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Entonces aquí, ¿qué pasó con la roca? Él ha cortado una roca y venía y golpeaba la imagen de los pies y la imagen y venía al piso. Entonces, en ese tiempo, cuando eso es cuando venga el Señor, que esos 4 imperios van a estar vigentes y van a estar con las características. Por eso las bestias de Apocalipsis tienen las mismas características, son como injertadas las 4 bestias en la bestia de Apocalipsis del capítulo 13, que tienen ciertas características iguales. Entonces quiere decir que el Señor va a destruir el anticristo, va a poner fin al pecado, va a sellar la visión, o sea, se va a completar toda la visión, toda la profecía, y va a venir el reino de Cristo, el reino en el milenio. Bueno, este es el reino de Cristo, ese es el reino de los cielos en la tierra, ¿no? Por eso Dios dijo que venga tu reino, y no nos confundamos tanto con esto. Porque la mayoría hay mucha gente que es demasiado emocionalista. A toda hora que Dios me llevó al cielo y me llevó al cielo y me llevó al cielo, yo no, eso como que no cabe en mí, ¿no? El uno que me llevó al cielo, que me subió al 7º monte, que me pasó las cascadas de hielo, que una cantidad de cosas. El Señor nos dijo eso, dijo, vea, oren, digan así, venga a tu reino. Lo que el Señor vino fue a traer el cielo a la tierra. El hombre, en vez de traer el cielo a la tierra, en vez de traer la presencia de Dios a la tierra, quiere él ir a darle una vueltica a Dios. Amén. El apóstol Pablo fue llevado, ya sé. Amén. Pero hay cosas que nosotros tenemos que entender. El apóstol Pablo dice que el mismo que fue llevado al cielo, que dice él, si en el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé. Al tercer cielo dice. Luego dice, Dios habita en lugar inaccesible, el cual ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Entonces, cuando vamos a examinar todas estas cosas, tenemos que tener en cuenta las Escrituras. Bueno, estamos hablando del reino. Entonces, estamos diciendo que el reino, la esfera donde está Dios, es un reino eterno. Ese reino eterno, aquí la cosa es temporal, porque el pecado hizo que esto se corrompiera y que esto tiene que ser restaurado, tiene que ser purificada la tierra, en la misma tierra gime, y está aún con dolores de parto la tierra, esperando su redención, porque ella también será redimida a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, dice en Romanos capítulo 8. Entonces, el reino de Dios, va a venir Dios con su gobierno en Cristo Jesús a establecerlo aquí en la tierra. Mientras tanto, Él está escogiendo reyes y sacerdotes para hacer esta operación. Vamos a mirar la Biblia. Vamos a mirar aquí algunas cosas interesantes. A ver, vamos a leer. Ay, Señor, ¿dónde está esto? Permítame que me fui mucho del texto. Tengo unas notas aquí. No quiero equivocarme, no quiero. A ver, vamos a ir a Apocalipsis capítulo 1. ¿Dónde estará esto? Apocalipsis capítulo 1. Vamos a ir al versículo 5 y 6. Vamos leyendo aquí antes de seguir adelante. ¿Dónde está esto, Padre Dios? Ayúdame. A ver, Apocalipsis capítulo 1, versículo 5, capítulo 1, versículo 6. Busquemos, hermanos, Apocalipsis, para que usted vaya entendiendo por qué el Señor predicó, qué fue lo que el Señor predicó. El Evangelio del Reino, ¿qué nosotros tenemos que predicar? El Evangelio del Reino, Él mandó predicar el Evangelio del Reino.
Y no hemos dicho todavía cuál es la predicación que hay que hacer. Hay que predicar el Evangelio del Reino, se ha acercado. El tiempo ha llegado. Bueno, 1, 5 y 6. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, verso 6, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces podemos decir que Dios nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. ¿Ve? Entonces vamos a servir ¿dónde? A Dios aquí en la tierra, como reyes y sacerdotes. Tiempo futuro. ¿Dónde va a ser eso? En el milenio. ¿Cómo son los reyes? Unos gobiernan y los sacerdotes ministran al Señor. Adoran, queman incienso, sirven en las diferentes servicios a Dios. Bueno, dejémoslo ahí. Vamos a Apocalipsis capítulo 5. A ver, capítulo 5, versículo 10. Escuche bien, hermano, pero somos reyes, pero sí, es que el Señor dijo que somos real sacerdocio, nación santa. Yo tuve ahora días, pues no discusión, porque yo no discuto con la palabra. Yo la palabra digo amén y lo obedezco, y si no entiendo, pues busco que me enseñe, ¿no? Primeramente un maestro y luego que el Espíritu Santo confirme. Pero traté de hablar del sacerdocio y me dijeron que eso no era una doctrina bíblica. Y mire lo que me encuentro yo aquí. Él nos hizo, que nos lavó con su sangre, que es un requisito para que haya sacerdocio, la sangre, el espíritu y el agua, y eso ya es la palabra, el espíritu y el sacrificio de Cristo. Nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. ¿Dónde vamos a ejercer ese sacerdocio? Vamos a leerlo aquí en el capítulo 5. No, pues que eso va a ser en el cielo. No es en el cielo, mi querido papayito, no es en el cielo, es en la tierra. Verso 10. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. No del cielo vamos a gobernar la tierra, vamos a ser aquí, Dios nos va a poner. Acuérdese que el Señor dijo: buen siervo y fiel, sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor, toma autoridad sobre tantas naciones. Entonces aquí esto quiere decir que el reino de Dios en este momento lo que está haciendo es el ámbito espiritual de santidad, el ámbito espiritual donde se mueve Dios. Por eso Él envió su Espíritu para que nos guíe. El ámbito espiritual está sobre la tierra a través del sacrificio de Cristo, de su palabra y del Espíritu Santo, operando en todos aquellos que queramos someternos y obedecer a Dios. En el momento en que nosotros no obedecemos a Dios, en el momento en que nosotros queremos andar en nuestro propio camino, entonces, dice el Señor, no pueden entrar al reino. No basta solamente con que me digan Señor, Señor. ¿Cuál es el evangelio que hay que predicar? El evangelio del reino. ¿Qué hay que decirle a la gente? No basta solamente amén, aleluya, gloria a Dios. No basta solamente con orar, no basta solamente con cantar. Dice un famoso himno, cántico: es necesario morir a uno mismo, llevar la cruz cada día, que es crucificar la carne y las pasiones. Nacer de nuevo, le dijo a Nicodemo. No puedes ver el reino si no naces de nuevo. Revisando ya algunas notas por aquí, me encontré con que un comentarista decía que Nicodemo había dicho que cómo hacía para entrar en el reino. No, Nicodemo no dijo que quería entrar. Él lo que dijo fue: Señor, sabemos que ha venido de Dios, porque nadie puede hacer las obras que tú haces si no está Dios con él. Y el Señor le respondió, dijo: Nicodemo, de cierto te digo que no puedes ver el reino de Dios si no nace de nuevo. Entonces el reino de Dios es una esfera espiritual que está en la eternidad, está en los cielos. Se llama reino de los cielos. Cuando esa esfera espiritual de los cielos se empieza a manifestar aquí, entonces quiere decir que el reino de los cielos está entre nosotros.
¿Cuándo se manifestó esa esfera espiritual de obediencia, de perfecta obediencia a Dios? Cuando Jesucristo estuvo sobre la tierra. Y Él dijo, si yo por el dedo de Dios echo fuera a los demonios, quiere decir que el reino de Dios está entre vosotros. Entonces, por eso el Señor, cuando Él ya resucita, le dice a sus discípulos, no se vayan, estén siempre juntos, porque van a ser revestidos de poder de lo alto, de poder del cielo, acá, para gobernar. Entonces nos da la autoridad. Nos da la autoridad, escúchelo bien. Tienen que ser revestidos de autoridad, de poder. Cuando venga el Espíritu Santo, y cuando vino el Espíritu Santo los ungió, con los talentos, los dones, y todos los ministerios y todo, ellos empezaron entonces a caminar como el ejército de Dios en la tierra, en obediencia. Entonces empezó ese reino de la luz a caminar en medio de las tinieblas y a mostrarle a la gente la luz de Cristo, y que ellos pudieran a través de la luz de Cristo ver las tinieblas en las que ellos estaban. Y muchos salieron de ellas, otros no, porque amaron más las tinieblas que la luz, y entonces se condenaron, porque así lo dice el Evangelio de Juan. Entonces, ¿qué es el reino de los cielos? Es el ambiente espiritual, la esfera espiritual de los cielos impuesta aquí en la tierra. ¿Cuándo se va a cumplir eso? Literalmente, ¿cuándo se cumple? Se va a cumplir en Cristo. En este momento que hay, en este momento está esa esfera a través del Espíritu Santo que vino para no sustituir, sino para complementar la obra de Cristo. Dijo, es necesario que envíe el Espíritu. Yo no los voy a dejar a la deriva, no los voy a dejar huérfanos. El Espíritu Santo va a venir y Él les va a enseñar, les va a recordar, los va a redargudir, les va a dar testimonio. O sea, ¿qué es lo que quiere el Espíritu Santo hacer? ¿Qué es la obra del Espíritu Santo? Convencernos de pecado y redargudirnos cuando pequemos, y guiarnos y enseñarnos y ponernos a trabajar para el reino. Ponernos a trabajar a servir a Dios. En diferentes formas, ¿no? Entonces estamos en obediencia a Dios. Entonces Dios se puede manifestar entre nosotros. Entonces, en una iglesia, cuando camina en ese nivel hay de toda esta cuestión, hay santificación, hay predicación de la palabra, hay comprensión de las escrituras, hay amor, hay fe, hay toda esta cosa, empieza a manifestarse el reino. ¿Cómo se manifiesta el reino? Sencillo. No sé si está aquí a borde. No recuerdo la cita exactamente. Vámonos por el lado de Lucas. A ver, ¿será Lucas? Si no, Mateo. No lo tengo bien. Creo que Mateo 11. Vamos a mirar a ver. No, Mateo 11. Mateo 11. A ver. Dice, escúchelo bien. Dice el Señor así, hablando de Juan. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir a la gente, ¿qué bien saliste a ver al desierto? Una sacudida por el viento. El viento es una doctrina, ¿no? Las doctrinas de los fariseos, los religiosos de la época que condenaban a todo el mundo. ¿Qué saliste a ver? ¿Qué saliste a ver? A un hombre cubierto de vestiduras delicadas. ¿Cómo dicen ahora los del reino? No, nosotros somos hijos del rey, somos príncipes. No dice la Biblia que somos príncipes, hombre. A mí se me va como alborotando eso que no debe alborotárseme. No dice la Biblia que somos príncipes. No, yo no quiero ser príncipe. Yo quiero ser hijo. Somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Dice, un hombre de vestiduras delicadas. He aquí que los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Cuando hay un profeta con vestiduras delicadas, ese está en la casa de un rey. O sea, ese recibe órdenes de otro. Ese no obedece a Dios, él tiene vestiduras delicadas que se las ha dado el rey, está en un régimen, está en un sistema, está en otra cosa. Les llaman falsos profetas. Eso dice ahí. Y dice,
¿pero qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí os digo. Mire, este así con esa pinta que tiene. Dice, a un profeta, yo digo, más que profeta, este es más que un profeta. Este es uno, dice, porque este es de quien que está escrito, este no es más que profeta, el de Isaías profetizó, este es alguien muy especial. Sí es profeta, pero es más que profeta, es alguien muy especial que está marcando el tiempo en que el reino de Dios se ha acercado a esta tierra. Tiene un mensaje diferente. Mire, es porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío un mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos, siempre dice reino de los cielos, sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Entonces, ¿qué salió la gente a ver? Luego le dicen al Señor, le dicen, voy a retroceder un poquito para redondearle la idea. Voy a retroceder al versículo 1. Entonces el Señor mostró a Juan como alguien muy especial, alguien que venía a como anunciar, porque Juan el Bautista lo anunció Juan el Bautista. Perdónenme, hermano, yo tengo que clarificarle esto. Marcos capítulo 1, entonces dice, el reino viene anunciando lo primero Juan. Dice, ay Señor, a ver. Dice, principio del Evangelio de Cristo, Hijo de Dios. Vamos a ver aquí. Vino, sí. Dice, escuche bien. Predicaba diciendo, verso 7, 1:7, viene tras de mí el que es más poderoso que yo, a quien yo no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad los he bautizado con agua, pero él los bautizará con Espíritu Santo. Entonces el reino de Dios es la manifestación del Espíritu de Dios aquí en la tierra a través de su pueblo. Por eso nos bautiza, nos hace un cuerpo, nos hace miembros, etc. Y una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Bueno, después de que Juan fue encarcelado, versículo 14, vino Jesús a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Esa es la predicación del Señor. Ahora miremoslo aquí. Escuche bien. Dice, ¿cómo se manifiesta el reino? ¿Cómo se demuestra el reino? ¿Cómo podemos ver el reino? Porque el reino es espiritual. El reino de los cielos no consiste en comida ni en bebidas, sino en justicia, paz y gozo. Ya vimos todos esos versículos. Ahora miremoslo. Juan manda a preguntarle al Señor cuando está en la cárcel, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondiendo Jesús le dijo, él quiere saber si él es el Mesías. Él sabe quién es Jesús, son primos, hombre. A lo mejor jugaron juntos de muchachos. Mire, entonces, es más, Juan es mayor que él 6 meses. Le mandaron a preguntar, ¿es tú aquel que había de venir, o sea, el Mesías, o esperamos a otro? Respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Miren y oigan para que le den respuesta a Juan, yo no digo nada. Miren lo que dice la gente y vean lo que está pasando. ¿Qué estaba pasando? Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen y los muertos son resucitados, y a los pobres les es anunciado el evangelio, no a los que no tienen recursos, sino a aquel
que no cree en Jesucristo es un pobre. Porque en Apocalipsis dice, tú dices, yo soy rico, y no sabes que eres un pobre, miserable, ciego, pobre y desnudo. Tenían dinero. ¿Por qué? Porque no tenían al Señor en su corazón. Entonces dice, esto es el reino. Entonces los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres les es anunciado el evangelio, y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Ahora la pregunta del millón, que vamos terminando. Únicamente le hablé algunas cositas del reino, hay muchas cosas más que hablar, pero pues eso lo vamos a dejar por enseñanzas independientes, individuales de este tema. Vamos a hablar de algunas cosas de estas. Ejemplo. Por ejemplo, nosotros somos el reino de Dios porque estamos metidos en esta atmósfera, en esta esfera espiritual, en que nosotros oramos, creemos la palabra, se nos predica la palabra y todo, pero no demostramos el reino. Porque el reino de los cielos no consiste en comida ni en bebida, sino en justicia, paz y gozo, que esas tres cosas hay que estudiarlas. El reino de los cielos no basta solamente con decir Señor, Señor. Todo el mundo, ay, el Señor tan lindo, el Señor me hizo esto, y le pedí al Señor, y gloria a Dios que el Señor esto, y el Señor me mostró, y el Señor... El reino de Dios se demuestra. ¿Cómo? Los sordos oyen, los ciegos ven, los muertos son resucitados, y a los pobres se les es anunciado el evangelio. Esas son manifestaciones del reino. Eso se hace por el poder del Espíritu Santo. Si yo, por el poder de Dios, echo fuera a los demonios, quiere decir que el reino de los cielos está entre vosotros. Cuando usted empieza a hacer conocer la palabra, la Biblia dice, no se va a poner a liberar a la gente solamente echándole fuera demonios. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Sí, habrá momentos en que hay que poner la mano sobre un enfermo para que sane, echar fuera un demonio para que una persona sea libre, porque eso lo enseñó. El Señor dijo, en mi nombre echarán fuera demonios, en el nombre de Él, ese nombre que es sobre todo nombre. ¿Quién es el Rey? Porque el Rey es Cristo. ¿Cómo logra establecer el reino? Haciendo la obra redentora. Cuando hace la obra redentora, entonces quita el pecado y trae a luz la vida. Y entonces el Señor dice, por cuanto se humilló hasta lo sumo, entonces le doy un nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla. ¿Por qué? Porque Él es el Rey. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Él es el dueño de todo. Señor es dueño, curios. Dueño, amo y absoluto de todas las cosas. Para que en ese nombre se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. De tal manera que usted le dice enfermedad inmunda, en el nombre de Jesucristo. No les ponga a decir como otros predicadores, que yo te maldigo, que te ato y que te mando al abismo y que no. No, mire, en el nombre de Jesucristo el Señor te va de esta vida fuera. Que al abismo, no, Él no dijo para dónde, dijo, usted únicamente haga lo que el Señor dice, porque el reino no funciona con leyes nuestras, sino con las leyes de Dios. Él nos dio la autoridad, pero por favor, es la autoridad de Dios, no la nuestra. Por eso el Señor dijo, aún el Señor dijo, que no sea como yo quiero, sino como tú. Entonces el reino de los cielos es un ambiente espiritual. Entonces Dios está gobernando en nuestras vidas y está gobernando sobre las tinieblas del mundo a través de su iglesia. Por eso cuando Él va a quitar, cuando venga el arrebatamiento, la iglesia es quitada y con Él el ministerio del Espíritu a través del hombre es quitado, y entonces entra don Anticristo a hacer las que Él quiere hacer, las que sabe hacer y las que están profetizadas. Se le da toda la autoridad del diablo, y entonces allí, entonces ya nosotros estamos con el Rey, la reina. La iglesia también es la esposa de Cristo, porque va a reinar con Él, y si va a reinar con el Rey es porque es la esposa, porque es la reina. Así yo lo veo.
Ahora, el reino de Cristo, pues es el reino que va a hacer el Señor, va a establecer su reino, como dice Daniel, en la tierra. Una piedra que destruye los reinos del hombre, del mundo, y establece el reino de Dios. Y Dios gobierna a través de él. Y luego hay otras cosas más que dice que cuando ponga a todos sus enemigos bajo sus pies y haya aquí suprimido el último enemigo, que es la muerte, entonces él mismo se sujetará al Padre y entonces él será todo. Entregará su reino al Padre nuevamente. Bueno, entonces quiero que entienda esto. Esto no es una enseñanza muy profunda, sino que de leer la Biblia y meditar un poquito. ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios es la esfera espiritual de la eternidad, de la santidad, de la bondad, de la misericordia. Todos los atributos de Dios que se mueven arriba y que tienen efecto arriba son traídos por Jesucristo el Señor, son establecidos a través del Espíritu Santo. La predicación de la palabra, todo ha cambiado nuestra vida. Ya no somos tinieblas, ahora somos luz. Fuimos trasladados, Colosenses capítulo 1 versículo 13, pues veámoslo para irnos ya, que sea el último versículo por hoy. Colosenses capítulo 1 versículo 13, mire, para que entienda, se me estaba quedando por fuera. Dice: el cual Cristo nos ha librado de la potestad, de la autoridad, ¿no? La potestad del gobierno, del señorío. Nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Dónde estamos nosotros? En el reino de su amado Hijo. Y Él gobierna, ¿por qué? Porque el Señor no juzga a nadie, todo juicio se le da al Hijo. Él se sentó en el trono del Padre. Y cuando viene y dice a sus discípulos: toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra, por tanto vayan, le doy la autoridad, echen fuera el diablo, salen los enfermos, hablan en lengua. Eso es el reino de Dios. Pues no es así como lo hacemos nosotros, pero ese es el principio de todas estas cuestiones. Y eso es lo que el Señor mandó a predicar, que usted tiene autoridad, que tiene poder, que está protegido, que hay ángeles, que usted no tiene que tener temor, que usted tiene que salir del pecado, que hay que redargudirlo, que hay que corregirse, que hay que servir a Dios, que dejemos la mentira, que dejemos el engaño, que nos consagremos a Dios, que nos humillemos, no que estemos escondidos debajo de la cama porque anda un coronavirus por ahí. Y que si Dios quiere llevarnos, con corona o sin corona nos lleva. Porque Él es el Rey. Y que Él es santo. Y que Él no miente y que Él no es malo. Él es bueno y para siempre es su misericordia. Más o menos. Aunque creo que me demoré mucho en decirle un montón de cosas más que de pronto le digo mañana. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo te damos gracias. Bendecimos tu santísimo nombre, te damos gracias, Señor. Ayúdanos a entender estas maravillas tuyas. Ayúdanos a descifrar, Señor, bendito Dios, todas estas cosas, Señor, que algunos han trastornado, pero que son sencillas, Señor, que son sencillas porque, Señor, tú no eres un Dios de confusión, eres un Dios de paz, un Dios de misericordia, eres un Dios de amor, un Dios poderoso, Señor, que sabe guardar sus hijos, que sabe transformarnos, Dios mío, que sabe limpiarnos, que sabe, Dios mío, edificarnos, y que el único que nos puede dar gloria eterna eres tú, Señor. Ayúdanos, Señor, para permanecer en tu camino y ser conscientes de la necesidad que tenemos, Dios mío, de buscarte con intensidad, con pasión, y olvidarnos, Dios mío, de todas las vanidades del mundo. En el nombre de Jesucristo, muchas gracias te damos. Amén y amén. Cualquier pregunta por el chat, vamos acumulándolas hasta que hagamos el servicio de preguntas y respuestas. Dios les bendiga, Dios les guarde. Ha sido un placer, una bendición, un gozo estar con ustedes. Con la ayuda de Dios, si nos presta la vida, mañana 7 de la mañana, tiempo de clamor. Dios les bendiga y bendiciones para todos.